Hola compañeros y profesor. Bueno, nosotros nos tocó la introducción a las separaciones cromatográficas. Nosotros les diremos métodos, teoría y aplicaciones. Una introducción a la cromatografía. Bueno, pues más que nada, esta fue inventada por Michael Tust a principios del siglo XX. Y para adentrarnos un poco más a esto, lo definiremos. Y bueno, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es un potente método de separación que tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. La técnica fue inventada y denominada así por el botánico ruso Michael Tust a principios del siglo XX. Él la utilizaba pues más que nada para separar varios pigmentos vegetales como clorofilas y xantofilas, haciendo pasar soluciones de estos compuestos a través de una columna de vidrio rellena con carbonato de calcio finamente dividido. Las especies separadas aparecían como bandas coloreadas en la columna, lo que justifica el nombre que eligió para el método, del griego croma, que significa color, y grafien, que significa escribir. Las aplicaciones de la cromatografía han aumentado en forma explosiva en los últimos 50 años debido no solo al perfeccionamiento de nuevos y diversos tipos de técnicas cromatográficas, sino también a las necesidades crecientes de los científicos de mejores métodos para la caracterización de mezclas complejas. La tremenda influencia de estos métodos en la ciencia se confirmó cuando se otorgó el Premio Nobel de Química de 1952 a Martin y a Singer por sus descubrimientos en este campo. Muchos de los premios Nobel concedidos desde entonces se han basado en trabajos en los que la cromatografía desempeña un papel vital. Los principios de la cromatografía se dividen en tres. Uno es la fase móvil. La fase móvil puede ser gas, líquido o un fluido supercrítico. La otra parte es la fase estacionaria. Esta se conforma o puede ser de sólido o un líquido inmovilizado. Y pues el proceso realmente es algo sencillo y se basa en la separación de la distribución de componentes entre las fases. De hecho, hay distintas fases que puede ser sólido líquido, líquido líquido o sólido líquido o gas líquido. Bueno, y los métodos cromatográficos se pueden clasificar de dos maneras. La primera de ellas se basa en los medios físicos, por medio de los cuales las fases estacionaria y móvil se ponen en contacto. En la cromatografía en columna, un tubo estrecho contiene la fase estacionaria a través de la cual la fase móvil se fuerza a pasar por presión. Y en la cromatografía en plano, la fase estacionaria se fija sobre una placa plana o en los intersicos de un papel. En este caso, la fase móvil se desplaza a través de la fase estacionaria por capilaridad o por gravedad. En el presente capítulo y en los tres que siguen, el estudio se centra en la cromatografía en columna. En la sección 281 se destina a los métodos de cromatografía en plano. Es importante señalar que los equilibrios en los que se basan los dos tipos de cromatografía son idénticos y que la teoría desarrollada para la cromatografía en columna se adapta también con facilidad a la cromatografía en plano. También existen por tipos de fase y es la cromatografía de gases o CG, cromatografía de líquidos o cromatografía de fluidos supercríticos. Vale la pena hacer notar que solo la cromatografía de líquidos puede llevarse a cabo en columnas o sobre superficies planas, pero por otra parte, tanto la cromatografía de gases como los fluidos supercríticos están restringidas a los procedimientos en columna, de tal manera que las paredes de la columna contienen la fase móvil. Y bueno, como se muestra en la figura, como dos sustancias A y B se separan en una columna empaquetada mediante elusión, la columna está constituida por un tubo angosto relleno con sólido inerte finamente dividido. Esto pues ya que mantiene a la fase estacionaria en su superficie. La fase móvil ocupa los espacios abiertos entre las partículas del material de empaque
Para empezar una solución de la muestra que contiene una mezcla de A y B en la fase móvil se introduce en la parte superior de la columna como un tapón angosto, como se puede ver pues en la figura. En el tiempo muerto T0, entonces los dos componentes se distribuyen entre las fases móvil y estacionaria. La elusión implica la purificación de una superficie por lavado en una columna mediante la adición continua de la fase móvil, y en la cromatografía moderna la adición continua se consigue por medio de una bomba en CL y en CFS o por aplicación de presión en cromatografía de gases. Bueno, pues los cromatogramas pues son gráficos que representan la señal del detector en función del tiempo, y análisis puede ser cualitativo y cuantitativo. La interpretación es posición y área de los picos. Pues más que nada en el diagrama, en la figura, se observan los perfiles de concentración para las bandas que contienen los solutos A y B en la figura en el tiempo 1, y en el tiempo posterior, en el tiempo 2, como la especie B es retenida con más fuerza por la fase estacionaria que A, se retrasa durante la migración. Observe que en el deceso por la columna aumenta la distancia entre las dos bandas. Esto, sin embargo, al mismo tiempo tiene lugar a un ensanchamiento de ambas. Esto es lo que disminuye la eficacia de la columna como sistema de separación, aunque el ensanchamiento de banda es inevitable, pues por lo común se puede encontrar condiciones en las que ocurra con más lentitud. Esto por consiguiente, pues tal como se muestra en las figuras, con frecuencia es posible tener una clara distinción de las especies siempre y cuando la columna sea lo suficientemente larga. Respecto a la eficiencia de la columna cromatográfica se mide en términos de la altura de plato H y el número de platos teóricos N. Estos son sus parámetros principales, y para una mayor eficiencia se traduce en una mejor separación de los componentes. La altura de plato se define como la longitud de columna que contiene una fracción de analito, y el número de platos se refiere a la cantidad de etapas de equilibrio que ocurren a lo largo de la columna. La eficiencia se ve afectada por varios factores, incluyendo la velocidad de flujo de la fase móvil, el tamaño de las partículas del relleno y su temperatura. Hablando de la resolución es una medida de la capacidad de la columna para separar dos analitos. Se define como la relación entre la diferencia en los tiempos de retención de los dos analitos y el ancho de los picos. Una resolución alta indica que los analitos están bien separados, lo cual es crucial para obtener resultados precisos en el análisis. La resolución puede mejorarse aumentando el número de platos de la columna o ajustando algunos de los factores de retención y selectividad de los analitos. Parte de las aplicaciones de las cromatografías es que nos permiten hacer análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. Un análisis cualitativo permite identificar la presencia de componentes en una mezcla. Aunque proporciona información limitada en comparación con técnicas espectroscópicas, es esencial para la identificación preliminar de compuestos. Y respecto al análisis cuantitativo, la cromatografía puede proporcionar información cuantitativa, como su nombre lo dice, sobre las especies separadas. Esto se logra comparando las áreas o alturas de los picos en el cromatograma con patrones de referencia. Y a su vez, entonces la cromatografía es ampliamente utilizada en diversas áreas de aplicación, desde la química analítica en la cuantificación de analitos en muestras problema, en biología y bioquímica para la cuantificación ya sea de diversos compuestos en sangre o de diversos o de plomo en sangre podría ser, e igual en la industria farmacéutica. Como aquí mencioné el ejemplo, la detección de aminoácidos, análisis de compuestos orgánicos. Ahora, como un pequeño ejemplo, les vamos a presentar un proyecto que hice yo junto a mi equipo de Laboratorio Integral de Básicas, en donde podemos observar cómo se utilizan todos estos parámetros que hemos estado viendo
para poder calcular, en este caso, las concentraciones a partir del área y del tiempo de retención de un analito y sus efectos. Entonces, para cuantificar la concentración del 1,8 cineol, se utilizó un patrón de referencia. Este patrón es una solución conocida de 1,8 cineol que se analiza junto con las muestras. La comparación de las áreas de los picos en el cromatograma de la muestra con las del patrón permite calcular la concentración de 1,8 cineol en la muestra. ¿Esto cómo fue? Pues básicamente haciendo una curva de calibración con concentraciones conocidas de un rango preestablecido y seleccionado. Entonces la muestra se inyecta en el cromatógrafo de gases, donde se separan sus componentes individuales a medida que pasan a través de la columna. Cada componente sale de la columna en diferentes momentos, lo que se refleja en el cromatograma, y esto es aquí lo que podemos ver, que hay diferentes picos para diferentes compuestos. Entonces, en los resultados de las concentraciones, o sea, la tabla que se está presentando, la tabla muestra los tiempos de retención RT, áreas de los picos y concentraciones calculadas para diferentes solventes que utilizamos hexano y acetato de etilo a distintas condiciones de temperatura y tiempo. Por ejemplo, en la primera fila, el hexano tiene un tiempo de retención de 1,79 minutos y un área de 239,06, esa dimensión, lo que se traduce en una concentración de 22,61 microgramos sobre mililitro. Esto indica que el hexano se separó y cuantificó correctamente, aunque nuestro propósito de dicho experimento había sido el hacer la comparación, pero como es a grosso modo, no nos adentraremos tanto en la explicación. En el cromatograma muestra varios picos, a cada uno correspondiente a un componente separado. El pico más alto representa el componente más abundante. La identificación de los picos se realiza comparando los tiempos de retención con los del patrón de referencia. Si el 1,8 cineol tiene tiempo de retención de 1,79 minutos, se puede identificar en el cromatograma. En el espectro de masas del hexano, este espectro muestra la fragmentación del hexano, donde se puede observar los picos que corresponden a los iones generados durante el análisis. La identificación de los compuestos se realiza comparando los patrones de fragmentación con base de datos de espectros de masas. Este espectro es crucial para la identificación del 1,8 cineol. El tiempo de retención de 1,79 minutos coincide con el cromatograma, lo que sugiere que este pico corresponde al 1,8 cineol. Los picos en el espectro indican los fragmentos del 1,8 cineol y su comparación con espectros de referencia permite confirmar su presencia. Y de ahí en más se hicieron los cálculos de la concentración. Por ejemplo, si el área del pico del patrón es conocida y se obtiene un área de 300 para la muestra, pues simplemente se hace una pequeña conversión de área sobre área. Y eso es todo. Así es el uso de una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Es una técnica poderosa, pero la identificación y cuantificación de compuestos como el 1,8 cineol a través de la comparación de los cromatogramas y espectros de masas con un patrón de referencia se puede determinar con precisión la concentración de los compuestos en la muestra. Este proceso, y es así como nos damos cuenta las grandes aplicaciones que tiene la cromatografía en la química analítica. Y bueno, en conclusión, la cromatografía es una herramienta fundamental en la química analítica y en muchas otras disciplinas científicas. Su capacidad para separar y analizar mezclas complejas ha llevado a su uso generalizado en laboratorios de investigación y en la industria. A medida que las técnicas cromatográficas continúan evolucionando, se espera que su aplicación se expanda aún más, facilitando el análisis de compuestos en diversas áreas, desde la farmacéutica hasta la biotecnología. En resumen, proporciona una visión más completa